Dios le bendiga, mis amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El libro abierto, nueva temporada, donde conoceremos los secretos muy guardados desde los tiempos antiguos, de Génesis al Apocalipsis. Profecía y cumplimiento. Todo está parabolizado. Todo el contenido de las Escrituras está escondido en parábola. Hemos venido hablando de Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, del primer sonido de trompeta, donde dimos a conocer en el video anterior fuego mezclado. Fuego significa la palabra de Dios. Y mezcla, la palabra de Dios está siendo mezclada con mandamientos de hombre, propios pensamientos. Agregan propios pensamientos, hasta las mismas escrituras. Por eso yo les recomiendo la Biblia, revisión Reina Valera 1960. Porque es usted y el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que te lleva a Jesús. Y Jesús te muestra al Padre. Y todo está escondido en parábola. El secreto del reino de los cielos está escondido en parábola. Más adelante le explicaré por qué Dios decidió esconder los secretos del reino de los cielos en parábola. Más adelante. Hoy hablaremos de granizo, porque en el mismo versículo 7 del capítulo 8 de Apocalipsis habla de granizo y fuego mezclado con sangre. El significado de granizo. Todos conocemos qué es granizo. Es hielo, que en vez de llover gotas de lluvia, cae granizo. Todos lo conocemos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 2. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Paseémonos por las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 7 habla de la hierba verde. Entonces, la palabra, el conocimiento, el razonamiento es como lluvia, es llovizna, es como rocío para la hierba verde, para el campo, para la tierra, para el campo. Amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es bendita. Entonces, hielo, granizo. Mantengámonos todavía aquí, porque vamos a pasar al otro libro Pentateuco. Vamos a Éxodo, capítulo 9, versículo 25. Vamos a Éxodo, capítulo 9, 25. Amén. Dice la palabra de Dios, es bendita. Éxodo capítulo 9, versículo 25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda hierba del campo y despojó todos los árboles del país. Wow.
Está mencionando árboles, está mencionando hierbas, está mencionando hombre, campo, bestia. El significado de granizo. Ya conocemos en Deuteronomio que se trata de su palabra. Pero ¿por qué es una palabra que destruye? Porque así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Porque donde está operando la mentira, la palabra es como granizo. Entonces viene haciendo la palabra de ira. Porque Dios haciendo justicia, juicio. Pero antes alerta, muestra. Claro, todo está escondido en parábola. Le muestra, incluso no hace nada si antes mostrarle a sus siervos los profetas las cosas y los acontecimientos. Recuerden que el sonido de trompeta es alguien que anuncia. Por eso es que Dios, antes de actuar, primero anuncia y deja establecido: el que oyó, oyó; el que creyó, creyó; y el que no, la misma palabra lo juzgará. Se convierte para él la palabra como un granizo. Entonces dice allá en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7, en el primer sonido de trompeta, que caerá granizo y fuego mezclado con sangre. Todos conocemos que allá en Efesios capítulo 6, todos conocen ese versículo, Efesios capítulo 6, versículo 12, donde habla que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Quién representa la sangre y carne? La persona. Cuando habla de sangre, allá en Apocalipsis, está hablando de personas. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ves cómo la Biblia está ella misma interpretándose? Por eso es que le digo que los secretos muy guardados desde los tiempos antiguos, de Génesis al Apocalipsis. Entonces granizo es la palabra de ira. Pero vamos a leer en Isaías, capítulo 28, versículo 17. Vamos a Isaías, rápidamente. Isaías, capítulo 28, versículo 17. Amén. Amén. La palabra es bendita. Y ajustaré el juicio a cordel, juicio, y a nivel la justicia, justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. ¡Wow! ¡Wow! La palabra de ira. Granizo. Vamos a repetirlo nuevamente. Isaías capítulo 28, versículo 17. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio
de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Dios mío, Señor. Wow. Tu palabra, Dios eterno, todo está escondido en parábola. Dios mío. Pueblo de Dios. La palabra de Dios está siendo mezclada con mentiras. Dios mío. Cada vez se va a poner más interesante. El libro abierto. Nueva temporada. Dios mío. Gracias, Padre Celestial.